ver el mundo de las personas es la globalización, ¿no? Estamos en una sociedad hiperconectada donde prácticamente se disipan las fronteras y tenemos un exceso de manejo de información. Cada vez estamos más relacionados y cada vez las culturas se van fusionando más. Entonces esto da por resultado una sociedad que se desarrolla de una manera mucho más acelerada. Pero vamos a enfocarnos el tema a la cuestión que sería más constructiva, no más del desarrollo de infraestructura. Y para eso vamos a tomar estos conceptos y aplicarlos a nuestra sociedad. Algo que genera de manera evidente este proceso de globalización es directamente recae en la densificación urbana. Esto se refiere a que cada vez tenemos una mayor cantidad de gente habitando en un mismo lugar. Es por eso que el mundo ya no lo podemos considerar como un espacio que solamente esté pensado para entender a países. Ahora entendemos a las ciudades como ejes o puntos focales de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad encuentra en las ciudades una aglomeración de servicios. Es por eso que vemos estos procesos de migración siempre a estos centros poblados. Ahora vamos a irnos a lo que se refiere a Bolivia. Esto se traduce directamente en una demanda. Actualmente el 71% de los bolivianos ya vive en áreas urbanas. Ahora, si nosotros nos basamos en proyecciones para el 2032, el 90% del país, el 90% de Bolivia va a estar viviendo en áreas urbanas. Y de este 90%, un 80% van a estar en lo que nosotros consideramos el eje central, que es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Y este proceso tan rápido de densificación que podemos notar en las sociedades genera un déficit directo en lo que es la construcción, el espacio que no solamente se refiere a habitacional, sino a todos los servicios e infraestructuras que necesitan las personas para vivir de manera digna y adecuada. Ahora, cuando nos chocamos con la realidad en la cual nosotros vivimos, como por ejemplo es nuestro país en Bolivia, tenemos un gran problema de informalidad en lo que respecta a la construcción. Este problema se traduce que, por ejemplo, un 70% de la construcción actual en Sucre no cuenta con los permisos adecuados. Entonces, esto se traduce directamente en construcciones que pueden estar en mal estado, que pueden estar mal planificadas o mal elaboradas. Esto se repite en otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, podemos ver un 65% en Santa Cruz, un 55% en Cochabamba. Es una cuestión sobre todo cultural por la gran cantidad de informalidad que vemos en la mayoría del desarrollo económico del país. Entonces esto repercute en no tener a los profesionales adecuados desarrollando trabajos específicos que podrían ayudar a subsanar estas situaciones. Y otro proceso también que no ayuda es la lentitud de los procesos burocráticos. Ahora, por ejemplo, si nos ponemos en este contexto de situación de pandemia actual, también afecta bastante la situación de que tenemos que empezar a pensar formas y maneras de poder generar este tipo de procesos de una manera mucho más rápida y acelerada. Para llegar o para mostrar un ejemplo de lo peligroso y de lo complicado que puede llegar a ser el no considerar mejorar todos estos mecanismos para tener un mejor manejo de la construcción en nuestro país, podemos poner este ejemplo, que es la mayor muestra de irregularidad que tenemos, ¿no? Esto es una foto de los deslizamientos del último año. Entonces, es una realidad que no es algo que tengamos que considerarlo como lejano, como inoportuno, empezar a buscar formas y métodos para empezar a construir ciudades más rápido y que estas ciudades sean de igual manera seguras, ¿no? Este es el punto máximo de irresponsabilidad al que puede llegar una sociedad al no manejarse de manera adecuada de parte de los ciudadanos y de parte de
de la gente encargada de realizar estos procesos, ¿no? No solamente hablemos de gobierno, igual podemos hablar de la gente que está encargada de la construcción, la gente que está encargada del diseño, la gente que está encargada de la creación y generación de materiales. Entonces son varios agentes los que van a ir trabajando o los que van a participar en el desarrollo y en la capacidad que logremos tener de evitar este tipo de situaciones. Entonces es que surge esta idea de la modulación como respuesta, y esto primero vamos a entender qué es el diseño modular. Toda la explicación que viene adelante se va a basar vamos a entender primero a diseño desde el punto de vista constructivo, para tener un manejo más coherente de lo que sería la idea en general. Y vamos a enfocar el diseño modular como un sistema que se divide o que se genera a partir de diferentes piezas. Entonces vamos a empezar a analizar el diseño como un sistema, el cual pueda ser mutable y adaptable a diferentes enfoques. Porque una de las mayores ventajas que tenemos nosotros con el diseño modular es que nosotros podemos pensar en diseños que se pueden ir adaptando, cambiando, mejorando en base a lineamientos claros que nosotros podamos ir estableciendo. Pero primero vamos a ver cómo es la historia en la modulación. Siempre ha habido una necesidad y una búsqueda en diferentes momentos históricos de poder analizar y poder tener reglas y pautas claras para generar construcción, para generar diseño. Entonces siempre se han considerado parámetros en base a los cuales nosotros nos podamos basar para generar un objeto o generar un proyecto el cual esté enfocado y desarrollado de una manera coherente. No simplemente basarnos en temas o en aspectos de individualidad o de realizar algo diferente, sino de realizar algo lógico y algo que pueda seguir un proceso que ya haya sido estudiado y que ya haya sido analizado, que haya ido evolucionando. Entonces es a partir de esta búsqueda que nosotros empezamos a notar que hay una estandarización en las ideas y en los procesos. Como por ejemplo vamos a ver 3 momentos clave. Por ejemplo, podemos ver el orden griego. 600 años antes de Cristo ya se tenía una idea o un concepto de lo que era la estandarización a partir de la búsqueda de proporción como respuesta a la belleza. Una vez que los griegos lograron entender el manejo del material de la piedra, empezaron a buscar formas de representar sus búsquedas proyectuales. Entonces ellos generaron un orden. Podemos ver los tratados de Durán, que ya nos vamos hasta el siglo XVIII. En estos tratados, como vemos aquí en la imagen, lo que él buscaba era, a través de tantos años de desarrollo en el diseño de espacios, ¿no?, que pueden albergar cualquier función, cómo podemos ir rescatando las opciones que mejor se van adecuando, cómo podemos ir teniendo diferentes posibilidades, soluciones y maneras de reflejar posibilidades, y que estas soluciones que ya se hayan encontrado vayan mejorando. Entonces podríamos hablar de una planilla de opciones en base a las cuales nosotros podríamos basar un diseño, pero que este diseño también responda a una búsqueda que ya lleva mucho tiempo de análisis. Y si vemos, cada vez es más específica la búsqueda que se realiza. No, al principio estamos hablando primero de proporciones, y en esta búsqueda en los tratados de Durán ya estamos hablando de espacios, ¿no? Y por último podemos ver lo que es el modulor de Le Corbusier. Él se enfoca en una búsqueda muy basada en lo que era la revolución industrial, porque una vez sucede este hecho, ¿no?, de la revolución industrial, que viene a cambiar la idea de lo que es la creación y de lo que es la producción para la humanidad, entonces empieza a notar esta necesidad de generar una búsqueda aún más profunda en lo que se refiere a cómo
generar y diseñar objetos por y para las personas. Entonces empieza a realizar análisis, estudios, los cuales podemos traducir también lo que es la ergonometría, donde realmente todo ya está medido, está analizado y está de alguna manera ya resuelto. Porque nosotros ya tenemos, por ejemplo, como en este gráfico, las medidas ideales que necesita una persona promedio para realizar diferentes actividades. Entonces, considerando esto, podemos realmente pensar en la modulación como un proceso que deriva de la evolución, de la búsqueda, de generar una gama de respuestas las cuales puedan ser aplicables. Pero ahora vamos a ver de qué componentes necesitamos para realizar un sistema modular. Primero necesitamos el sistema, la base en torno a la cual nosotros vamos a poder generar una propuesta. Entonces, como ven en este ejemplo, tenemos diferentes piezas, ¿no? Tenemos diferentes piezas en base a las cuales nosotros vamos a desarrollar un proceso. El proceso se refiere a la estrategia constructiva en base a la cual nosotros vamos a ejecutar un proyecto. Y esto va a determinar la flexibilidad que pueda llegar a tener, porque si tenemos el sistema que se compone de piezas y ya tenemos el proceso que se compone de métodos, entonces es ahí donde entra la parte creativa en la cual nosotros vamos a poder desarrollar un determinado o indeterminado número de opciones dependiendo de las piezas que tengamos para generar respuestas. Algo muy interesante de la modulación es la capacidad de respuesta que tiene ante diferentes situaciones. Esto va a depender de los materiales, las piezas y las opciones que nosotros estemos usando. Traduciéndolo, el sistema básicamente está basado en lo que es la prefabricación. Nosotros nos tenemos que apoyar en toda esta industria que ya está desarrollada y que tiene un montón de piezas estandarizadas para que en base a esas nosotros podamos ir desarrollando soluciones que se puedan ir adaptando a diferentes requerimientos. Otra de las grandes opciones es que con los procesos de la modulación es que nosotros tenemos maneras más rápidas, más precisas y con menos pérdida o una nula pérdida de materiales al momento de ejecutar. Eso es muy importante, ¿no? Porque estamos también viviendo un proceso y un momento donde cada vez se toma una mayor conciencia de cuánto material vamos a usar para desarrollar un espacio. Y sobre todo hay que también pensar mucho en el tiempo de vida que va a tener una edificación, un espacio, una infraestructura. Y una de las opciones que es, yo creo que tal vez la más importante y la que se adapta más al estilo de vida actual es la personalización. En la actualidad nosotros podemos notar que desde los celulares tienen esta capacidad de adaptarse a nosotros, ¿no? Cada vez tenemos más opciones que se adaptan a nosotros. Por ejemplo, uno no puede no poseer un vehículo, pero sí puedes tal vez contratar un Uber, por ejemplo, si lo necesitas. Entonces tienes toda esta gama de opciones que se van adaptando a ti. Entonces, ¿por qué no pensar en espacios o en lugares que igual se adapten a las personas? Hay que pensar que tal vez tú inviertas en algo, en una edificación este año, pero de aquí a 5 años tu realidad sea muy distinta y necesites espacios muy diferentes. Entonces, la modulación también es un proceso el cual nos permite pensar en diferentes posibilidades, que nos analizar más realidades y además pensar a futuro en que estos lugares pueden existir y dejar de hacerlo de manera mucho más sencilla y eficaz. Acá tenemos un ejemplo de lo que puede llegar a ser la personalización en los espacios, en los lugares, sin olvidar que si nos vamos a apoyar en la industrialización como el mayor proveedor para estos sistemas modulares, ya va a depender
del diseño o del espacio que se quiere diseñar para generar una modulación. No necesariamente necesitamos pensar o aplicar, por ejemplo, lo que son las estructuras prefabricadas. Si va a ser, por ejemplo, una construcción de un piso, entonces se puede pensar en cosas mucho más livianas o mucho más ligeras. Se puede también pensar en los diferentes componentes, ¿no? Por ejemplo, las fundaciones. Tal vez eso va a ser un poco más complicado que lo veamos de manera prefabricada, pero ya cuando hablamos de lo que son cerramientos, de lo que son techos, suelos, ya podemos empezar a imaginar espacios que tengan una relación mucho más estricta con lo que es, en primera parte, la forma constructiva, cómo vamos a llevar a cabo esto, y en segundo, en el formato de la capacidad de cambio que van a tener estos lugares respecto al usuario, ¿no? Que al final es lo más importante dentro del diseño, el usuario. Entonces, estamos hablando de espacios que van a tener la capacidad de cambio y de adaptación, siempre teniendo el usuario como el aspecto más primordial de su funcionamiento. Otra cuestión muy importante es que debido a la tradición constructiva que tenemos en nuestro país, por ejemplo, es más caro cotizar lo que son los materiales prefabricados. Pero también hay que verlo desde el punto de que si bien el material va a ser más caro, la mano de obra va a ser mucho menor, porque los materiales prefabricados vienen con el sistema de construcción prefabricado, dependiendo cómo lo usemos, va a tener desarrollarse de una manera mucho más rápida, con menos gente, y eso también va a producir un ahorro, ¿no? Entonces también es una cuestión de jugar con el tema de presupuestos, con el tema de posibilidades, pero en un contexto mucho más amplio y bajo un uso adecuado de estas posibilidades, podemos notar que evidentemente es una manera que tiene una apertura mucho más amplia a la cantidad de personas que podrían ser beneficiadas con este tipo de construcciones. El problema radica en generar normativas que se adecúen para que este tipo de sistemas puedan ser considerados como válidos, y también en acelerar los procesos, ¿no? Para una persona o una familia, por ejemplo, pueda tener este tipo de viviendas y también realizar los cambios necesarios. Es muy importante la Universidad de Sucre cuando hay algún cambio, cambios en la vivienda. Entonces esto igual afecta a cuestiones como son los impuestos, por ejemplo. Entonces, ¿para qué tecnologías? Pues, por tecnología ya está, no es algo que no se pueda encontrar en Bolivia, pero lo que sí se necesita es una mayor agilidad en todos estos procesos que tal vez son ajenos a la construcción, pero que igual afectan. Ahora, a continuación, les voy a mostrar un ejemplo de vivienda rural progresiva que desarrollé. Basado en la modulación y el proyecto, vamos a ver que está desarrollado en partes, pero sobre todo Héctor, la señal del Arqui.
¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Van a disculpar, tenemos un par de problemas técnicos, pero serán remediados a la brevedad. Mientras tanto, mientras volvemos a tener conexión con el arquitecto, les comentamos que este ciclo de webinars fue pensado con la finalidad de que todos y cada uno de los estudiantes del Tecnológico Boliviano Alemán, también de parte de todos y cada una de las personas de la ciudad de Sucre y de todo el país, puedan entrar en un contexto virtual, digital y vayan acostumbrándose al uso de plataformas virtuales de manera tal de que generemos esta conciencia humana que nos permita formarnos de nuevo con nuevas alternativas, nuevas visiones y principalmente para que podamos actualizarnos con todas y cada una de estas tendencias. Así que les rogamos un par de minutos de paciencia, por favor, para que volvamos a continuar con el webinar del día. Sí, aquí estoy. Sí. Ya. ¿Cómo están todos? Ya retomamos la conexión, les agradecemos todos por la paciencia. Arquitecto, lo dejo nuevamente con el público presente para continuar con la presentación. Listo, entonces. Entonces voy a revisar esta parte del inicio de lo que son las premisas para desarrollar lo que era la vivienda rural. Entonces, ahí está. Ahí está. Está llegando la señal. Ahí está. Entonces, lo que se pensaba con este proyecto al momento de desarrollarlo era el poder establecer espacios dignos para las personas que viven en el área rural. Entonces vamos a empezar con la primera premisa, que era proteger, y se desarrollan estas viviendas en base a Creo que tenemos un problema técnico con el tema de conexión. Les pedimos un poco de paciencia, por favor. En este momento, Mauricio Calvo va a volver a conectarse para continuar con la presentación correspondiente al tema. Mientras tanto, los invitamos a visitar nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, en Tecva Sucre, también nuestras páginas de Cochabamba, Tecva Cochabamba, o nuestros perfiles en Instagram, en los cuales podrán encontrar distintos tipos de información de lo que es el Tecnológico Boliviano Alemán y la formación técnica tecnológica. Nosotros formamos profesionales a 3 años en nuestras 4 facultades, la Facultad de Sistemas, la Facultad de Computación, también tenemos la Facultad de Comunicación y la de Arquitectura y Empresarial. Arqui, lo tenemos de nuevo, ¿podemos continuar con la transmisión? Ahora sí. Ya se nota, ¿no? La pantalla. Sí, perfecto. Podemos compartir la presentación y continuar. Ya, listo. Ya, a ver, en un segundito, por favor. Ahí está. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver el tema de las viviendas rurales progresivas. Entonces, ya pasando esta parte, vamos a ir directo a la forma constructiva. Primero se basaba en proteger.
en desarrollar espacios que de manera rápida nos permitan desarrollar un proyecto el cual con puro materiales locales se pueda ir generando de manera sencilla, rápida, como vemos en las imágenes, para primero desarrollar este módulo, que terminaba siendo de 3 por 3 por 2.5 metros. Una vez que nosotros teníamos este módulo, nos basamos en diferentes procesos que nos permitan desarrollar la adaptación, otorgar flexibilidad a las piezas y al módulo. Primero, entendiendo que este proyecto iba a ser aplicable o es aplicable para todas las regiones de Bolivia, necesita tener altura adaptable. Segundo, íbamos a usar un concepto de muros útiles para que estos puedan ser aprovechados de diferentes maneras por los usuarios. Entonces teníamos diferentes funciones, las cuales nosotros podríamos albergar o también guardar en los muros útiles. Entonces también teníamos este concepto de que un espacio te puede servir para una determinada función durante un momento y para otro tipo de funciones. Igual este concepto de lo que son los cerramientos móviles, al momento de generar las fachadas, generar unos detalles los cuales pueden ser abiertos, cerrados o parcialmente abiertos. Entonces nosotros ya teníamos la solución para lo que son ventanas y puertas en un mismo detalle constructivo. Y por último estaba el tema de producción, en base a un módulo que mediante sistemas pasivos de energía y de cultivo nosotros podamos aprovechar, por ejemplo, los muros útiles. Entonces tienes espacios donde la gente puede cultivar. Bueno, estos espacios igual lo podríamos poner en el techo. Entonces el módulo en base a un sistema ya se nota que está variando, ¿no? Igual hay que pensar que estos módulos, al ser aplicados en áreas rurales remotas, necesitan la opción de poder acceder a sistemas como es electricidad, pero en zonas tan alejadas de redes. Entonces se plantea esta posibilidad, ¿no?, de que puede existir la opción de que puedas instalar paneles y estos paneles te puedan generar electricidad. Otro aspecto crítico del proyecto es qué hacemos con las cuestiones sanitarias, captación de agua. Vamos a estar a kilómetros tal vez de pozos, de cañerías. Entonces se plantea un medio módulo para lo que son las zonas húmedas. Y en base a sistemas de captación de agua, entonces podemos desarrollar lo que sería un baño seco. Y en base a este módulo igual desarrollar un espacio donde se pueda generar un espacio para cocina. Estos son los 3 parámetros en base a los cuales se desarrolló el proyecto. Y a continuación les voy a mostrar cómo es el proceso de interacción. Al generar una vivienda progresiva, lo que estamos planteando principalmente es la capacidad de la gente de poder desarrollar para su entorno, que se vayan adaptando a sus necesidades y que se vayan y que ellos mismos vayan cambiando lo que requieran de estos espacios que se vayan construyendo. Entonces que se generan diferentes propuestas para lo que serían las diferentes regiones, por ejemplo, del país. Entonces, por ejemplo, si vemos lo que sería la región andina, se puede desarrollar un tipo de vivienda, o si vemos de los valles, podemos entender otro formato para armar las viviendas, para los llanos. Y por último, para lo que sería la región amazónica, por ejemplo.
Es entonces que todos estos formatos, los cuales hemos ido viendo uno a uno, todas estas posibilidades del módulo, cambian y aumentan e incrementan sus posibilidades al generar ya las relaciones entre todos los módulos, ¿no? Podemos ir pensando y adaptando tipo de tecnología a diferentes contextos. Y eso yo creo que es lo más importante en este tipo de desarrollos, porque van a permitir generar espacios dignos, espacios generados con una calidad constructiva, que van a ayudar a mejorar la calidad de vida. Y esto puede ser aplicado a diferentes escalas. En este ejemplo solamente estamos viendo lo que son viviendas, pero esto se puede llevar a infraestructuras de mucho mayor tamaño y envergadura. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. Realmente un privilegio tenerlo en la transmisión del día de hoy con el Tecnológico Boliviano Alemán. Si bien con un par de problemas técnicos, pero pudimos salvarlos de la manera más idónea posible en el menor tiempo que dio la oportunidad. Te agradezco mucho por la presentación. Un privilegio de parte del Tecnológico Boliviano Alemán tenerlo acá. Y procedemos con la ronda de preguntas, ¿le parece? Listo, muchísimas gracias. Tenemos la pregunta de Eliana Castro, que nos indica: ¿cuál será la tendencia de construcción con la economía en bajada que vemos venir? La tendencia de construcción va a estar guiada sobre todo por el tema de rapidez constructiva. Eso va a ser lo que va a definir, porque hay que pensar que con esta situación de pandemia, las jornadas de trabajo van a ser modificadas. Entonces, los sistemas constructivos que sean más rápidos son los que van a terminar definiendo el desarrollo o la tendencia, por así decirlo. Perfecto, Arqui, excelente respuesta. Pasemos con una pregunta más que tenemos el día de hoy. Proviene de Rosa Quiroga y nos indica: ¿qué materia, color y forma más usual de todos los trabajos que haya realizado? Una pregunta un poco más personal, creo yo. Bueno, el estudio ya se va a lanzar próximamente, pero casi todos los trabajos están enfocados desde este tema de la modulación, en primer lugar, pero en segundo lugar, más que color, forma, están basados en proyectos de impacto social, de bajo costo, que es lo que yo considero lo más importante del diseño, de un diseño responsable. Seguro que sí, aquí un tópico muy importante, el que toca más aún en la situación en la cual nos encontramos actualmente a nivel mundial, ¿no? Te agradezco mucho a nombre del TECVA, a nombre de todas y cada una de las personas que nos vieron esta tarde. Realmente un privilegio contar con su presencia y seguro que lo tendremos en transmisiones futuras. Muchísimas gracias por el espacio. Un gusto estar acá. Muchas gracias, Starkey. Igual, muchas gracias a todos y cada uno de los espectadores. Los esperamos el día de mañana en una nueva transmisión de los webinars del Tecnológico Boliviano Alemán. Tengan todos una linda tarde.